Lo han envenenado. Le estoy hablando del hombre que se opone y hace contrapeso político a Vladimir Putin, uno de los gobernantes más polémicos, más mediáticos y de una de las naciones más importantes en el mundo. Le hablo de Rusia. Justamente acerca de este hecho vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de todas, EDN TV. Aquí está todo. Somos entretenimiento, deportes, noticias. Y este es un espacio de noticias. Noticias que ocurran dentro y fuera del territorio nacional. Y justamente gracias a usted porque nos sugiere algunos temas para hablar en este espacio y tocarlos con peras y manzanas de ser necesario para que usted entienda perfectamente. El máximo opositor del presidente de Rusia ha sido envenenado. De eso vamos a hablar este día a lo largo de todo el programa. Queremos que conozca quién es Alexei Navalny, grábese ese nombre, el hombre que fue víctima de envenenamiento y por qué algunos países piden al gobierno ruso una explicación. ¿Tendrá algo que ver con la carrera política de ambos? No pierda detalle porque todos ellos se los vamos a explicar a continuación, así que pongan mucha atención. Primero lo primero, hablemos de quién es Putin, cómo fue que llegó al poder y qué ha hecho ha estado y también cómo ha hecho para permanecer tanto tiempo liderando a Rusia. Comenzamos. Vladimir Vladimirovich Putin es un político, abogado y ex agente del KGB. Es el actual presidente de la Federación Rusa desde 2012, cargo ejercido anteriormente entre 1999 y 2008, lo que lo convierte en el que más tiempo ha estado en ese cargo desde la ruptura de la Unión Soviética. Cuando el controvertido líder de 67 años llegó al Kremlin en 1999, nadie imaginaba que permanecería tanto tiempo en el poder. Pero contra todo pronóstico, el 31 de diciembre del año pasado, cumplió 2 décadas gobernando, directa o indirectamente, señalan los expertos de el país más grande del mundo. A lo largo de su carrera política, el que fuera catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes desde 2013 hasta 2016, ha construido una envidiable popularidad en su tierra. Con firmeza, un relativo carisma y un discurso que causa molestias y controversias en el resto del mundo, se ha sabido ganar a un sector del pueblo ruso. Aunque hay grupos que desde hace años exigen un cambio, los rusos más jóvenes, con mejor educación y que viven en grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, ciertamente se oponen a que siga gobernando, le dice a BBC Mundo Vladimir Gelman, un expatriado ruso, profesor de política de su país en la Universidad de Helsinki. Pero por otro lado, Putin cuenta con el apoyo de la gente mayor, menos educada y que vive en poblaciones periféricas, agrega. Más allá de cómo lo perciba la ciudadanía, le contamos los momentos claves que explican cómo ha logrado permanecer tanto tiempo en el poder. Putin era entonces un candidato relativamente joven, dinámico, pero sobre todo parecía ser una apuesta que sería leal, asegura Mark Galeotti, académico del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga y experto en delincuencia transnacional y asuntos de seguridad rusos.
Fue así como en 1999 Vladimir se convirtió en presidente tras la renuncia de su predecesor, Boris Yeltsin. Una de las razones por las que el Estado ruso no colapsó en la década de 1990, coinciden los expertos, fue por la existencia de un acuerdo entre Yeltsin, sus aliados políticos y los oligarcas. Sin embargo, Mikhail Khodorkovsky, el principal oligarca del país, no estaba de acuerdo. Fue entonces cuando Putin y su círculo lo castigaron. En esencia, al arrestarlo y al confiscarle sus bienes, entre los cuales se encontraba una de las compañías petroleras más grandes en todo el mundo. El incidente de Khodorkovsky se convirtió en una especie de vitrina y otros oligarcas entendieron lo que podría pasarles si tomaban el mismo camino. En noviembre de 2008, el recién electo presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, propuso 3 enmiendas constitucionales, entre ellas la del artículo 81, que aumentaría el mandato presidencial de 4 a 6 años, y la del artículo 93, que ampliaría la legislatura de la Duma de 4 a 5 años. Estos cambios le darían la oportunidad al actual presidente de Rusia de estar al frente del país por 12 años, en lugar de 8. Putin estaba en la sombra, pero se convirtió en el mayor beneficiario de esa movida. En enero de 2020, Vladimir Putin propuso realizar una votación popular para enmendar la Constitución. Si sale adelante, una de las principales enmiendas le dará la posibilidad al líder de volverse a postular para otros 2 periodos presidenciales. De hacerlo, podría llegar a estar 36 años en el poder y convertirse en la persona que más tiempo ha estado al frente de Rusia, superando al ex jefe soviético José Stalin, quien gobernó durante casi 3 décadas. Pero, ¿quiere Putin realmente gobernar hasta 2036? Nadie sabe. Tal vez ni siquiera Putin lo sabe. Bueno, ahí está. No se sabe hasta cuánto tiempo va a permanecer en el poder. Lo que sí es que tiene altos niveles de aceptación. Por supuesto, existe una parte de la población que no está de acuerdo con su largo periodo en el poder. Por otra parte, Alexei Navalny es un abogado de pensamiento mucho más liberal que Vladimir Putin. Es una de las pocas personas que está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vea a continuación quién es Alexei Navalny. Uno de los opositores más prominentes de Vladimir Putin, Alexei Navalny, está hospitalizado de gravedad por un posible envenenamiento. Pero, ¿quién es y por qué razón es conocido como el máximo opositor de uno de los presidentes más longevos de Rusia? A continuación, lo explicamos. Alexei Anatolievich Navalny es un abogado y político ruso que en 2011 fundó la ONG Fundación Anticorrupción, cuyo objetivo es la investigación de la corrupción de funcionarios, autoridades y empresas rusas controladas por el Estado. Utiliza su bitácora para organizar peticiones a gran escala de la ciudadanía
frente a lo que él considera problemas de Rusia, principalmente relacionados con la corrupción, de acuerdo con las leyes de la propia Federación de Rusia, que parecen ser ampliamente ignoradas por los funcionarios, las autoridades y las empresas controladas por el Estado. Así, el índice de percepción de corrupción en 2018 situaba a Rusia en el puesto 138 de los 180 países analizados. Actualmente es el único líder político en Rusia a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Escribe regularmente en medios de comunicación rusos independientes, así como para la edición rusa de la revista Forbes. Antes de las elecciones parlamentarias de 2011, en la que no participó como candidato, instó a los lectores de su blog a votar por cualquier partido excepto Rusia Unida, al que calificó de partido de criminales y ladrones. La frase triunfó. Rusia Unida ganó las elecciones, pero con una mayoría muy reducida, y su victoria se vio empañada por acusaciones generalizadas de manipulación de votos que desencadenaron protestas en Moscú y algunas otras ciudades importantes. Putin, sin embargo, fue fácilmente reelegido, y el poderoso Comité de Investigación de Rusia lanzó investigaciones criminales sobre las actividades previas de Navalny, cuestionando incluso sus credenciales de abogado. Cuando fue encarcelado brevemente en julio de 2013 por malversación de fondos, la condena de 5 años fue ampliamente vista como una decisión política, y contra todo pronóstico se le permitió salir de la cárcel para participar en las elecciones a la alcaldía de Moscú, en la que quedó segundo con el 27% de los votos, detrás del aliado de Putin, Sergei Sobyanin. El resultado, sin embargo, consideró un gran éxito, ya que Navalny no tenía acceso a la televisión estatal. Dependía solo de Internet y del boca a boca. Aunque Navalny nunca tuvo el perfil público del exoligarca Mikhail Jodorkovsky, se han establecido paralelismos entre los dos personajes. A diferencia de Jodorkovsky, quien ahora vive en Suiza, Navalny ha prometido quedarse en el país a dar batalla. ¿Logrará derrotar a Vladimir Putin en algún momento o serán en vano todos sus esfuerzos? Es tiempo de escuchar a un personaje, usted ya lo conoce, el opinólogo. En esta ocasión le preguntamos qué entiende cuando escucha el apellido Putin. Vea lo que respondió. Bueno, un hombre pequeño, de baja estatura, que se dedica pues a la vida alegre, al rubro de la profesión más antigua del mundo, solo que en versión masculina y de baja estatura. Eso es Putin, ¿verdad? Para mí, en lo que a mí concierne, y no hay que buscarle más, pues, porque mi diccionario, que es muy reconocido, muy antiguo y muy cabal en lo que dice, pues esa es la palabra que sale descrita ahí, eso es lo que es, sin buscarle más. Una pausa, volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDNTV HN. Y además, si usted quiere pues una conexión más directa, puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp a través del 9451-2625. Tenemos un portal web donde puede sintonizarnos las 24 horas del día sin costo alguno. Le recuerdo, es el www.edntvhn. Así que le invitamos para que vaya a este espacio, nos esté visitando frecuentemente y conozca más acerca de este espacio que ocurre, donde hablamos de noticias. Y el día de hoy estamos hablando acerca del mayor opositor de Vladimir Putin y
¿qué ha sucedido con él? Lo han envenenado. Esto lo ha confirmado no Rusia, lo ha confirmado Alemania. Ya le dimos un par de antecedentes en relación a Vladimir Putin, también acerca de este opositor que a nivel político tiene un alto impacto pese a que no puede participar directamente de las elecciones. En los últimos días, la noticia de un posible envenenamiento del máximo opositor de Vladimir Putin acompañaron los titulares de los más importantes medios de comunicación a nivel internacional. Fue una bomba. No fue hasta hace unos días que el envenenamiento fue confirmado. A continuación le mostramos cómo sucedió el hecho y le adelanto que Navalny no es el único opositor del actual gobierno ruso que ha sufrido este tipo de atentados. Lo que se escucha son los gritos de dolor de un hombre que supuestamente ha sido envenenado. Se trata de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. Según versiones, el político ruso habría consumido un té momentos antes de subir a un avión, donde comenzaron todos los síntomas. La mano derecha del opositor habla de un envenenamiento, mientras que el gobierno ruso niega esta versión y acusa a Navalny de haber mezclado drogas y alcohol la noche anterior al 19 de agosto, fecha en la que ocurrió el incidente. El pasado 24 de agosto, el hospital alemán donde Navalny permanece en estado de coma dijo que el hombre presenta trazas de envenenamiento. El desenlace de la enfermedad continúa siendo incierto y en esta etapa no se pueden descartar secuelas a largo plazo, en particular en el sistema nervioso, añadió en un comunicado el hospital. Alexei Navalny se ha convertido en los últimos años en la cara más visible de la oposición al presidente ruso Vladimir Putin, encabezando numerosas protestas en su contra y siendo detenido en repetidas ocasiones por las autoridades, especialmente después de revelar los escándalos de corrupción del todopoderoso líder del Kremlin. Las autoridades electorales afines a Putin han impedido la participación del abogado en los comicios por una condena a 5 años de prisión en suspenso por malversación en una compañía de explotación forestal, en un caso que se remontaba a 2009. Tras hacerse conocido desde un popular blog en el que atacaba y denunciaba al gobierno, ganó notoriedad en las elecciones legislativas de diciembre de 2011, que generaron una ola de protestas y en las que el abogado destacó por su carisma y por la virulencia de sus ataques contra el Kremlin. En 2012, la BBC lo describió como la principal figura opositora que surgió tras esas controvertidas elecciones. En 2013, fue candidato a la alcaldía de Moscú y recibió el 27% de los votos, enfrentando a un oficialista, pero no reconoció la derrota. Nunca pudo llegar a medirse cara a cara con Putin en las urnas. El año pasado, el abogado ya había sido trasladado a un hospital desde la cárcel, en la que cumplía una sentencia tras un arresto administrativo, por lo que su equipo dijo que era un presunto envenenamiento, al sufrir una extraña hinchazón en los párpados y múltiples abscesos en el cuello, espalda, torso y codos. Los doctores señalaron entonces que sufrió una grave reacción alérgica y le dieron el alta para regresar a prisión al día siguiente.
Navalny no sería el primer opositor que sufre un misterioso ataque. En 2018, un miembro del grupo activista Pussy Riot acabó en una unidad de cuidados intensivos y tuvo que ser trasladado a Berlín para recibir el tratamiento. Además, el activista Vladimir Kara-Murza fue hospitalizado con síntomas de envenenamiento en 2015 y 2017. Los dos dicen que fueron atacados por su actividad política. ¿A quién le creemos, Porque aquí es la versión del oficialismo con la versión de la comunidad internacional. Justamente ya escuchaba, Alemania ha decidido pedir explicaciones a Rusia por este supuesto envenenamiento. Bueno, que ya no es supuesto, es un envenenamiento, de hecho, porque ya ha sido confirmado por los médicos alemanes del hospital donde estás recibiendo asistencia médica Navalny. ¿En qué va a terminar esto? Pues bueno, si en los próximos días no se tiene una respuesta, Alemania deberá insistir, debido a las presiones de la comunidad europea, para pedir explicaciones a Rusia, y Rusia tendrá que entregar explicaciones. De lo contrario, podría venir, no una cancelación, pero al menos una suspensión de algunos tratados comerciales que son sensibles e importantes para Rusia. ¿En qué va a terminar? Nadie lo sabe aún. Vamos a esperar y conocer, por supuesto, para ver cómo se desarrolla esta información. El analista Raúl Pineda considera que el gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, llevará al país a desarrollarse como una potencia mundial. Ponga atención. Putin es una figura excepcional. En sus 20 años de gobernar Rusia ha preconizado el nacionalismo ruso y la restauración de la grandeza rusa al estilo de cuando los zares gobernaban ese país. Como logros de su gobierno, una drástica reducción de la pobreza entre los rusos y un acercamiento a la Unión Europea. Económicamente, Rusia no es una potencia, su economía es igual a la de España, jamás puede compararse con la de China o la de Estados Unidos, pero ha tenido una valoración geopolítica enorme cuando Putin decide que la investigación científica en Rusia debe orientarse a la informática, mientras los norteamericanos se van por la ruta de la investigación espacial. Hoy la influencia política de Rusia es tal que se mencionaba que mediante intrusismo informático habían incidido en el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Hay que reconocer que Rusia es un país complejo, un país que no puede hacer una buena cafetera ni un buen vehículo, pero pueden poner un hombre en la luna. En ese entorno, Putin se ha perfilado como un líder de naturaleza mundial y que seguramente va a llevar a Rusia a estadios de verdadero desarrollo económico hasta que pueda compararse con las otras grandes potencias económicas del mundo. Ahora que conocemos todo el contexto en el que se llevó a cabo este envenenamiento, que ya fue confirmado, como le decía antes, pero aún no se sabe quién es el responsable. El señor opinólogo tiene algunos consejos para todos aquellos que practican de la política. Mi consejo es para estas personas de que se tiran o optan por un puesto político en el gobierno o en los gobiernos, que jueguen limpio, que sean leales y que sea el pueblo, dejen al pueblo que sea quien los elija o sus seguidores mismos quien los elija. Al final de cuentas se va a saber quién tuvo el éxito, pero no haciéndole competencia desleal a ninguno de sus oponentes, ¿verdad? Porque se engañan, al querer engañar a los demás se engañan ellos mismos. Entonces se ve malo un seguidor que te vea haciendo este tipo de cosas para tú obtener un beneficio, se decepciona, tú creas esa decepción y no es bueno decepcionar a tus seguidores o a quienes confiaron en ti y te dieron pues un voto de confianza. No es bueno y es mejor jugar limpio, que sean ellos los que elijan. Al final tu éxito se va a saber, así que solo sé paciente y espera, pero juega limpio, no hagas competencia desleal. Eso es dañino para ti mismo. Por ahí está la recomendación, Esperemos que la tomen en cuenta.
y tiene que ver mucho también con un tema moral, si es que se trata de un tema político, ¿verdad? Porque no sabemos si Navalny tiene algún otro tipo de encontronazo con alguna otra persona que ni siquiera es del ambiente político. Las investigaciones dirán. Nos vamos ya, pero antes de eso actualizamos. El envenenamiento de cualquier persona con un agente nervioso tóxico es considerado como uso de arma química prohibida, dijo el jueves la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, conocida como OPAC, una agencia que forma parte de la ONU. En un comunicado relativo a la situación del líder opositor ruso, Alexei Navalny, el titular de la OPAC, Fernando Arias, expresó el jueves su profunda preocupación ante la conclusión del hospital alemán en el que se encuentra el opositor ruso, que este fue efectivamente envenenado con el agente que ya le mencionábamos en el reporte, e indicó que el químico había sido prohibido especialmente este año por la agencia. También ofreció la colaboración de la agencia para esclarecer el caso. Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, indicó además que el envenenamiento de Navalny tendrá una respuesta común adecuada, porque atenta contra los derechos y valores fundamentales, al tiempo que pidió respuestas al gobierno de Rusia. Bueno, ahí están todos los elementos. A usted le toca sacar las conclusiones en relación a este tema, un tema sensible. Ya le decía antes, el impacto político, económico que podría tener si es que se comprueba que Navalny fue envenenado por Rusia, por el gobierno ruso. Pero vamos a estar expectantes, vamos a esperar, no podemos sacar conclusiones en ese tema. Quien sí puede sacar conclusiones en relación a lo que le presentamos el día de hoy es usted en casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, regresamos la próxima semana con otro tema igual de interesante a través de la señal internacional de EDN TV. Aquí está todo. Mi nombre, Lexter Torres. Tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.